Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Gerardo García. Soy estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en gestión gubernamental. La materia que estoy llevando en estos momentos es Administración y Políticas Públicas, Administración y Política, Teoría de la Política de la Administración Pública. Eh, y propiamente el trabajo del que vamos a hablar ahorita, el tema del que vamos a hablar ahorita es de la ciencia de la administración pública. Propiamente, en particular, vamos a describir primeramente la ciencia de la administración pública como una ciencia y las 4 escuelas fundamentales que le dieron origen a esto. Vamos a ver algunas similitudes, algunas diferencias, los vamos a comparar con la administración pública contemporánea, la que nos compete a nosotros, la que llevamos nosotros ahorita en nuestro estado, en México. Y finalmente pues, habremos una reflexión sobre esto, ¿no? Vamos a iniciar cronológicamente con la escuela francesa. La escuela francesa tiene un estudioso se llamó Charles Baptiste Bonnet. Esta persona definió a la administración pública por primera vez como una ciencia. Es decir, antes la administración pública se llevaba a cabo como una materia empírica, era un arte, era una habilidad que se desarrollaba, ¿no? Se basaba en teorías de cómo debían ser la administración pública. El hecho de que por primera vez se lleve a cabo como una ciencia, es decir, a partir de este momento le empiezo a estudiar sistemáticamente mediante una metodología y estoy estudiando lo que sucede con la administración pública, no el cómo debe ser la administración pública. En este sentido, la administración pública ya tiene ciertos elementos por la cual las podemos definir. Con esto, otro estudioso de la escuela francesa, que es Georges Langroth, él genera 6 indicadores. Propiamente son 6 indicadores a los que él les llama factores fundamentales. Los factores fundamentales o estos 6 indicadores son, valga la redundancia, son elementos que nos van a indicar si esta ciencia administrativa si esta ciencia es de administración pública o no. Es para identificar a la ciencia administrativa. Todo esto se refleja en la administración pública francesa como una administración fuerte, hacia un Estado fuerte con una administración sólida. ¿Qué características tiene esto? La primera es lo que ya mencionamos, la administración se hace sólida, es fuerte, es, es inflexible, pero por otro lado tiene otras características que vale la pena mencionar. Es decir, al ser un estado central, al ser un estado que crea a toda la sociedad como una unidad, el Estado define qué es lo que a la sociedad o a los administrados les conviene y qué es lo que no les conviene. Eso lo decide unilateralmente. Ese Estado fuerte, con esa administración sólida, con esa administración inflexible, hace que ellos decidan qué es lo que te conviene, cómo se manejan esos recursos, de qué manera se lleva a cabo esa administración. Tiene esas características. Pasamos a la segunda escuela, que es la escuela alemana. La escuela alemana tiene un estudioso de esta ciencia, que es Lorenz von Stein. La escuela alemana se caracteriza por una situación en particular. Tiene un régimen militarizado. ¿Cómo se refleja esto? En que todos los procesos de la administración pública son muy sistematizados, son con una sistematización y una serie de procesos muy específicos, muy inflexibles y muy rígidos, que vuelven a la administración pública de incluso muy impersonal. Max Weber
empieza ya o establece ya lo que le llaman el desarrollo burocrático. Aquí es donde se ve más reflejado este tipo de administración, porque ya en la burocracia todos estos procesos deben de tener una sola forma de ser, con unos procesos muy únicos, que no permiten esa variabilidad, esa diversidad, esa flexibilidad y por lo y al mismo tiempo que, de la misma forma, perdón, que la escuela francesa, entonces crea eh, estados muy fuertes. La escuela alemana parte del principio de que si el estado es sólido, entonces la sociedad tiene beneficios. Entonces, tiene, el estado es fuerte, pero el estado administra sin una colaboración del administrado. O sea, ellos deciden qué es lo que nos conviene, o bueno, qué es lo que a los administrados les conviene y qué es lo que no les conviene. Uh-huh. De aquí es donde pasamos a la tercera escuela, a la escuela a la escuela británica. La escuela británica, eh, eh, aquí vienen aquí vienen cosas muy diferentes. En la Gran Bretaña, junto con al venir la revolución industrial, vienen muchísimos cambios que también se reflejan en la administración pública. Es decir, se generan migraciones esas migraciones generan grandes centros urbanos, viene un crecimiento económico muy desmedido, o bueno, muy acelerado, perdón, y eh, los pequeños artesanos que están en talleres, en pequeños talleres, migran hacia lugares para donde se maquila. Entonces la forma de llevar la administración cambia muchísimo. Hasta este punto la administración también se llevaba a cabo de manera eh, eh, empírica, se consideraba un arte, una habilidad que se desarrollaba, y un estudioso de esta escuela, que es Richard Warner, él fue el primero en definir a la administración pública en la Gran Bretaña como una ciencia. Ajá. Entonces empezó, empezó a hacer a un lado esa forma de administrar de empírica, en la que se debía desarrollar esa habilidad para crear el arte de la administración y de alguna forma improvisada por todos esos cambios que propiamente generó la sociedad. Y un segundo estudioso de esta escuela, que es Edgar Norman Gladden, él le añade algo a la ciencia de la administración pública. Él le añade, perdón, un factor eh, este, pedagógico. Eh, junto con este factor pedagógico, porque desmenuza la administración pública, le empieza a describir de manera muy detallada, y llega hasta un punto eh, eh, en, bueno, ¿en qué se refleja toda esta parte de la administración pública en la escuela británica? Al describir toda esta estructura, se dan cuenta que la administración pública es cooperativa. Ese es el punto que yo quería llegar. Es decir, los administrados no son personas que son gobernadas, son personas que cooperan con el administrador. Ajá. De manera que el administrador no es una persona que ejerce poder, es una persona que coopera con el administrado. Ajá. Entonces, esa es una gran diferencia a las otras dos escuelas, porque en las otras dos escuelas es un Estado fuerte, es un Estado unilateral. En esta escuela francesa, la administración viene en un sentido cooperativo. ¿Cómo se refleja todo esto en un sentido práctico? En un sentido práctico, el administrado puede participar y decir qué es lo que le conviene, cómo la administración es la forma en la que utilizamos los recursos, y entonces podemos decir, yo decido o yo creo que la mejor forma de utilizar los recursos es pues de tal o cual manera. Y eso me vuelve participativo y cooperativo con el administrador junto con el Estado, pero esto también me genera responsabilidades. Ya no somos usuarios de derechos, sino también somos
al ejercer esos derechos, somos también personas responsables de al ejercer esos derechos. Y con esto llegamos después a la escuela norteamericana. En la escuela norteamericana hay un estudioso de ella que es Woodrow Wilson. Aquí hay un giro en el sentido de la administración pública porque tal vez no se había tomado de esta forma, pero Woodrow Wilson define a la administración pública, o más bien establece para la administración pública dos metas. Y para esas dos metas le establece tres indicadores. Y es decir, ¿cuáles son esas dos metas? Es decir, bueno, el Estado qué es lo que puede hacer y qué es lo que necesita para poderlo hacer. Esto se traduce en que el Estado se vuelve muy eficiente. Entonces, ellos empiezan a estudiar y hacen una ciencia de la administración basándose en esas metas y con estos indicadores, esperando que la administración se vuelva eficiente. Eso al final lo diversifica mucho, porque la forma de administrar de dos sociedades dentro del mismo Estado, podríamos decirlo, dos sociedades dentro de una misma sociedad más grande, hace que las administraciones deban diversificarse, a diferencia de las administraciones centrales como la francesa, en las que dicen la forma de administrar es una sola. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la sociedad es una unidad. Pongo un ejemplo. Eh, Al hablar de una política pública, por ejemplo, es decir, el derecho al agua, dentro de un mismo estado, la política pública puede ser la misma. La forma de administrarlo no necesariamente es la misma, porque pueden existir dos sociedades dentro de ese estado, una sociedad más grande, en el que no sea ideal utilizar la misma política pública. Ese ejemplo del agua puede ser que no sea viable la misma forma de administrar ese recurso en el sureste del país que en el norte de nuestro país. Estamos hablando de México. De esta manera, en la escuela norteamericana hay otro estudioso que es Willoughby. William Willoughby. Él lleva el concepto de la ciencia de la administración pública a Estados Unidos por primera vez. Eh, en este sentido también establece ciertos indicadores para que la administración pública pueda ser considerada como una ciencia. O sea, cumples con estos indicadores, entonces eh, eres una ciencia que se estudia, en este caso administración pública. Y hay una persona que me llamó mucho la atención, que vale la pena mencionar, que es Frederick Winslow Taylor. Él fundó la Escuela de la Administración Científica. Esta escuela tenía la finalidad de alguna forma personalizar los procesos, identificar todos los procesos y hacerlos más eficientes. Es decir, diversifica toda la administración. Esto al final se refleja en hacer todo más eficiente. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a empezar a concluir cómo se lleva a cabo la administración pública en nuestro país. Eh, en, la administración pública que llevamos a cabo en nuestro estado tiene de todas las administraciones. Ninguna es descartable, todas son perfeccionables y ninguna se lleva a cabo al 100%. En nuestro país tenemos una administración pública que tiene bastantes elementos de las cuatro escuelas, es decir, tenemos un estado fuerte que decide unilateralmente, más o menos se dice que existe colaboración de la sociedad. Sí, se dice. Sin embargo, esta colaboración es hasta el punto de quejarnos si creemos que eh, lo- los servicios como derivado de la administración pública no son los adecuados. Sin embargo, no existe una colaboración de los administrados, es decir, de la sociedad, una administración, una participación, una colaboración activa en el que decidamos qué es lo que conviene más a la administración o no
a nuestra sociedad para como administrados. Es decir, se dice que participamos, pero pues eso solamente es llega hasta una ventanilla de quejas y denuncias, no tanto como una participación tal. Por supuesto, tampoco existe un ejercicio de responsabilidades al ejercer ese derecho, solamente somos usuarios de esos derechos de la administración pública. La diversificación de la administración sí existe en nuestro país, sin embargo no está integrada. Es una diversificación por instituciones, sin embargo dentro de todo el Estado no se encuentra integrada. Pongo un ejemplo de esto muy sencillo, ya me estoy pasando un poquito, pero bueno, pongo un ejemplo muy sencillo de esto. Esta diversificación hace que cada institución administre públicamente para la política que fue creada. Sin embargo, no está integrada. El ejemplo de esto es, el registro civil le entrega a un administrado un acta de nacimiento. Por otro lado, para que ese administrado pueda tener acceso a una identificación que valga la redundancia, perdón, que lo identifique como una persona mayor de edad con ciertos derechos, que en este caso puede ser votar y etcétera. Otra institución le dice, bueno, esa administración, el resultado de esa administración, que es un acta de nacimiento, necesitas mostrármela a mí para que yo pueda continuar con ese proceso. Es decir, el mismo Estado otorga esos beneficios y el mismo Estado los solicita al administrado. Es decir, no estamos integrados totalmente. Eso es por mencionar un ejemplo. Existen ya todos los elementos de estas escuelas que nos pueden enseñar mucho a integrarlos, no a deshacer y volver a hacer, pero sí todas estas escuelas yo considero son perfectibles. Nuestra administración por supuesto que también lo es, y creo que existe todo muchísimos autores, por ejemplo en la escuela británica Omar Guerrero tiene todo un libro de la compilación de la escuela británica, ¿no? Otro autor, Luis Moreno, eh, sintetiza muy bien las 4 escuelas, hace una ligera comparación entre cada una de ellas y bueno, todo esto, esas comparaciones son muy útiles para poderlos eh, comparar y sacar lo mejor y si acaso poder no utilizar lo que no sirve tanto de estas escuelas. Muchas gracias.